Imagina por un momento que estás a la orilla de un místico lago en el año 1920. No tienes una caña de carbono de 500 euros. No tienes una línea trenzada invisible y, por supuesto, no tienes un sonar de última generación que te diga exactamente a qué profundidad se esconde el pez. Lo que tienes es una caña pesada de bambú seccionado, una línea de seda encerada y un carrete de metal que suena como una carraca vieja. Sin embargo, cuando termina el día, tu barca está llena de ejemplares que hoy consideraríamos trofeos de una vez en la vida. Los registros históricos y los diarios de pesca de principios del siglo XX revelan una realidad que para el pescador moderno resulta humillante. Los pescadores de aquella época atrapaban, de media, 10 veces más lucios que nosotros hoy en día. Muchos dirán que simplemente había más peces, pero esa es la respuesta fácil y equivocada. La verdadera razón reside en una regla de oro que ha sido enterrada por la tecnología y las prisas modernas. Una regla que dictaba cómo moverse, cómo mirar y cómo entender el agua antes incluso de montar la caña. Hoy vamos a desenterrar esa regla olvidada para que puedas aplicarla en tu próxima salida y entender por qué, a veces, tener menos equipo te hace mejor cazador. Para empezar, debemos entender que el lucio no ha cambiado en los últimos 100 años. Sus instintos, su forma de cazar por emboscada y su sensibilidad a las vibraciones son exactamente los mismos que en 1920. Lo que ha cambiado radicalmente es nuestra presencia en el agua. El pescador moderno confía tanto en su equipo que ha olvidado la regla de la invisibilidad acústica y visual. En 1920 pescar era un acto de sigilo extremo, casi como una operación de comando. Aquellos hombres entendían que el lucio es el rey de la paciencia y que cualquier perturbación en su entorno lo ponía en un estado de alerta que anulaba su instinto de alimentación. La primera parte de esta regla olvidada es la gestión de las vibraciones en la orilla o en el bote. Hoy en día llegamos al agua con prisa, cerramos la puerta del coche con fuerza, caminamos con botas pesadas sobre el suelo resonante, golpeamos el fondo de la barca con nuestras cajas de señuelos metálicas y encendemos motores eléctricos que, aunque silenciosos para nosotros, emiten frecuencias constantes que el lucio detecta a decenas de metros. En 1920, la regla era el silencio total. Los pescadores usaban remos de madera envueltos en tela para evitar el crujido contra el metal de los escálamos. Se movían tan despacio que apenas creaban estela. Entendían que el agua es un conductor de sonido 4 veces más eficiente que el aire. Si el lucio siente tu llegada, no necesariamente huirá, pero se cerrará. Se quedará inmóvil en el fondo y dejará de ser un cazador para convertirse en una estatua de precaución. La segunda parte de la regla tiene que ver con la lectura del agua sin filtros tecnológicos. En la actualidad, miramos una pantalla de cristal líquido para encontrar estructuras. Los pescadores antiguos miraban la vida, observaban el vuelo de las aves, el movimiento de los insectos y, sobre todo, el comportamiento de las presas pequeñas. Había una regla que decía: donde está la comida pequeña, el lobo está mirando. Pasaban horas observando antes de lanzar. No lanzaban por lanzar con la esperanza de que un señuelo brillante provocara una reacción. Ellos esperaban a que el lucio cometiera un error, que revelara su posición con un leve movimiento en las algas o un destello de sus flancos dorados entre los juncos. Esa paciencia les otorgaba una ventaja competitiva que ningún sonar puede replicar. Hablemos de la velocidad. Esta es quizás la parte más importante de la regla olvidada. El pescador de hoy está obsesionado con el ritmo del señuelo. Movemos nuestros cebos de forma agresiva, haciendo jerks, pausas rápidas y recogidas frenéticas. Pensamos que la agresión provoca agresión. Los maestros de 1920 trabajaban bajo la premisa de la vulnerabilidad. Sus señuelos de cuchara o sus montajes de pez natural se movían a una velocidad que hoy consideraríamos desesperadamente lenta. La regla dictaba que un lucio grande es un ahorrador de energía.
No va a gastar oxígeno y glucosa en perseguir algo que se mueve a toda velocidad, a menos que esté en un frenesí muy específico. Lo que realmente quieren es la presa que parece estar herida, la que se mueve de forma errática pero pausada, la que ofrece el máximo beneficio con el mínimo esfuerzo. En 1920, los materiales de pesca ayudaban inconscientemente a esta lentitud. Las líneas de seda, al ser más pesadas que el monofilamento moderno una vez empapadas, obligaban a una recogida constante pero muy lenta para mantener el señuelo en la zona de ataque. Esto creaba una presentación natural que hoy hemos perdido con nuestras líneas trenzadas superfinas que cortan el agua como un cuchillo. La regla olvidada nos dice: si crees que vas despacio, reduce la velocidad a la mitad. El lucio necesita tiempo para procesar la oportunidad, para posicionarse y para decidir que el ataque es seguro. Esa pausa de 3 segundos adicionales que hacían los antiguos pescadores era el momento exacto en el que el lucio perdía la paciencia y se lanzaba. Otro aspecto fundamental es el conocimiento del terreno. En aquellos años no se saltaba de lago en lago buscando el siguiente punto caliente que alguien publicó en redes sociales. El pescador de 1920 solía pescar en el mismo tramo de río o en el mismo lago durante décadas. Conocían cada tronco sumergido, cada cambio en la densidad de las algas y cómo afectaba la dirección del viento al comportamiento de los peces en esa zona específica. La regla era: domina 1 kilómetro de agua mejor que nadie, y ese kilómetro te dará de comer toda la vida. Hoy somos turistas en el agua. Ellos eran residentes. Ese conocimiento profundo les permitía saber exactamente dónde estaría el lucio según la posición del sol o la temperatura del aire, sin necesidad de sensores externos. Hablemos de la regla de la luz y la sombra. Los pescadores de principios de siglo eran maestros del ángulo. Nunca permitían que su sombra cayera sobre el área de pesca. Sabían que un cambio repentino en la luminosidad del fondo era un aviso de peligro inmediato para un pez de emboscada. Se aproximaban a los puestos desde ángulos laterales, aprovechando la vegetación de la orilla para camuflar su silueta. Hoy nos ponemos de pie en plataformas elevadas en botes de colores brillantes, vistiendo ropa técnica que, aunque cómoda, nos hace resaltar como faros contra el cielo. La regla olvidada nos exige fundirnos con el horizonte. Cuanto menos parezcas un humano y más parezcas parte del paisaje, más cerca dejarás que el pez se mantenga de tu cebo. La selección del cebo también seguía una regla de naturalidad absoluta. En 1920 no había colores neón ni acabados holográficos. Los cebos eran de metal pulido, madera pintada con tonos tierra o, lo más común, peces naturales preparados con sistemas de anzuelos muy ingeniosos. La regla era la imitación perfecta, no la provocación forzada. Ellos entendían que un lucio viejo ha llegado a ese tamaño porque ha sabido identificar lo que es comida real y lo que no. Al usar colores que encajaban perfectamente con el entorno, reducían la desconfianza del animal. El destello de una cuchara de cobre era idéntico al destello de una escama de perca al sol. Nada era exagerado. ¿Y qué hay de la regla del clima? Hoy, si no hace un buen día, muchos se quedan en casa o se quejan de que los peces no colaboran. En 1920 se decía que el tiempo del lucio es el tiempo del hombre valiente. Sabían que los días de lluvia fina, presión atmosférica baja y poco viento eran las ventanas doradas. Pero incluso en días difíciles, aplicaban la regla de la profundidad de confort. Sabían que el agua tiene capas de temperatura y que el lucio prefiere la estabilidad sobre todas las cosas. No buscaban al pez donde ellos querían que estuviera, sino donde el pez, por física elemental, tenía que estar para conservar calor o energía. Un punto que a menudo se ignora es el estado mental del pescador. Los diarios de aquella época hablan de una conexión casi espiritual con el entorno, la regla olvidada del silencio mental. Si estás ansioso por pescar, tu movimiento será brusco, tu recogida será impaciente y tus sentidos estarán nublados. Aquellos hombres pescaban con una calma que rayaba en la meditación. Esa serenidad les permitía notar la vibración más mínima
en la punta de sus cañas de bambú. Una vibración que hoy nosotros ignoramos porque estamos distraídos comprobando el GPS o ajustando la cámara. El lucio detecta la intención. Puede parecer una locura, pero cualquier rastro de agitación en el pescador se traduce en una presentación del cebo menos fluida y natural. La regla olvidada también dictaba el manejo del pez una vez enganchado. En 1920, con equipos mucho más frágiles que los actuales, el pescador no podía confiar en la potencia bruta para sacar al lucio del agua. Tenía que jugar con él, cansarlo con elegancia y suavidad. Esta regla de la no confrontación hacía que los peces se mantuvieran más tranquilos durante la pelea, evitando que la zona de pesca se viera demasiado perturbada por chapoteos violentos. Esto permitía, a menudo, atrapar a otro ejemplar en el mismo lugar pocos minutos después. Hoy, con nuestras cañas de acción extra rápida y frenos de carbono, sacamos al pez por la fuerza, desatando un caos en el agua que ahuyenta a cualquier otro depredador en un radio de 50 metros. Es fascinante pensar en el volumen de capturas de aquellos tiempos. 10 veces más lucios no significa solo que había 10 veces más peces en el agua, significa que el método era 10 veces más eficiente para las condiciones dadas. Lo que hemos ganado en tecnología, lo hemos perdido en instinto. La regla olvidada nos invita a recuperar ese instinto. Nos pide que volvamos a ser parte del ecosistema y no intrusos en él. Nos pide que dejemos de intentar dominar el agua y empecemos a fluir con ella. Si quieres empezar a aplicar esta regla hoy mismo, el primer paso es desnudarte de lo innecesario. Intenta ir a pescar un día sin tecnología. Solo tú, una caña sencilla y un puñado de cebos que imiten perfectamente a la presa local. Camina por la orilla como si estuvieras cazando un ciervo, con pasos cortos, evitando las ramas secas y manteniéndote agachado. Observa la superficie del agua hasta que tus ojos se cansen de ver reflejos y empiecen a ver lo que hay debajo. Busca los patrones de las burbujas, el movimiento de los pequeños alevines y la dirección en la que las plantas acuáticas se doblan. Ahí es donde reside la información real. La regla olvidada nos enseña que el éxito en la pesca de grandes lucios es un 90% preparación mental y observación y solo un 10% ejecución técnica. Los pescadores de 1920 sobrevivían porque entendían el ciclo de la vida. Sabían cuando el lucio estaba en fase de descanso y cuando estaba en fase de patrulla. Sabían que no se puede forzar a un depredador a comer si no es su momento, pero se puede estar ahí, siendo invisible, para cuando el primer rayo de sol cambie la presión del agua y el pez decida que es la hora. Otro gran secreto de 1920 era el uso de los vientos dominantes. Había una regla que decía: viento del este, el lucio se esconde en su puesto. Viento del oeste, el lucio sale a la fiesta. Se basaban en siglos de observación empírica sobre cómo la dirección del viento afectaba a la concentración de plancton, lo que atraía a los peces pequeños, que a su vez activaba al lucio. Hoy apenas miramos si el viento nos molesta para lanzar, sin pensar en cómo está moviendo toda la cadena alimenticia del lago. La regla olvidada nos obliga a respetar los elementos y a usarlos a nuestro favor en lugar de luchar contra ellos. La ética del pescador antiguo también jugaba un papel en su éxito. Había una regla de respeto hacia el agua que hoy parece casi mística. Trataban al lago como un santuario. No dejaban huellas, no gritaban, no desperdiciaban nada. Esa actitud de reverencia creaba un entorno de paz en sus zonas de pesca habituales. Los peces no asociaban la presencia humana con una amenaza constante porque el humano era casi indistinguible del entorno. En la actualidad, el estrés hídrico y la presión de pesca son enormes. Los peces están estresados. Si llegas al agua con la misma energía frenética de la ciudad, los peces lo sentirán. La regla olvidada te pide que dejes el estrés en el coche y entres al agua con la mente limpia. Pensemos en la técnica del señuelo detenido. Los pescadores de 1920 perfeccionaron la técnica de dejar el cebo inmóvil en el fondo o a media agua durante periodos que hoy nos parecerían eternos, a veces hasta 2 minutos.
La regla decía que un lucio curioso pero cauto se acercará al objeto extraño y lo observará desde una distancia de seguridad. Si el objeto se mueve bruscamente, el lucio se asusta. Pero si el objeto permanece allí, emanando un olor natural o mostrando un destello sutil, la curiosidad termina venciendo a la precaución. Hoy no tenemos la paciencia para dejar un señuelo quieto 2 minutos. Queremos acción constante. Sin embargo, ese es el momento en que se atrapan los lucios más grandes y sabios. La regla olvidada también se aplica al tamaño de los cebos. En 1920, el pescador no tenía miedo de usar cebos enormes, casi del tamaño de un lucio pequeño. Pero esos cebos se presentaban con una delicadeza extrema. Sabían que un lucio grande prefiere comer una vez algo sustancioso que 10 veces algo pequeño. La regla del bocado único. Presentar algo tan valioso energéticamente que el lucio no pueda permitirse ignorarlo, pero hacerlo sentir como si el pez fuera el que ha encontrado una oportunidad única, no como si alguien le estuviera golpeando la cara con un plástico de colores. Incluso la forma de lanzar era diferente. La regla del lanzamiento parabólico. En lugar de lanzamientos tensos y rectos que golpean el agua con un sonido sordo de impacto, los antiguos usaban lanzamientos más altos y suaves que permitían que el cebo entrara en el agua con un chapoteo natural, similar al de un pez saltando. Ese sonido engañoso atraía a Lucio en lugar de espantarlo. Cada detalle, desde el primer paso en la orilla hasta la forma en que el anzuelo tocaba el agua, estaba regido por esta regla olvidada de la armonía con el entorno. Hoy tenemos la oportunidad de ser los mejores pescadores de la historia si logramos combinar nuestra tecnología con la sabiduría de 1920. Imagina tener la sensibilidad de una caña moderna, pero la paciencia de un maestro de hace 100 años. Imagina usar un señuelo de alta tecnología, pero presentarlo con el sigilo y la lentitud de quien no tiene otra opción para comer ese día. Ese es el verdadero camino hacia el éxito. No se trata de volver al pasado y desechar nuestras herramientas, sino de recuperar la filosofía que hacía que esas herramientas, incluso siendo rudimentarias, fueran 10 veces más efectivas. El lucio es un superviviente nato, ha visto glaciaciones y ha visto caer imperios. No se deja engañar fácilmente por el brillo superficial. Lo que realmente lo engaña es la autenticidad. La autenticidad de un movimiento que encaja en su mundo, la autenticidad de un silencio que le permite sentirse seguro y la autenticidad de un pescador que sabe esperar el momento exacto. La regla olvidada es, en esencia, la regla de la humildad frente a la naturaleza. Si te tomas en serio esta lección, la próxima vez que vayas a tu lago habitual, haz un experimento. Dedica la primera hora solo a observar. No saques la caña del coche. Camina, mira, siente el viento y escucha el agua. Busca el patrón detrás del caos superficial. Luego, cuando sientas que entiendes el ritmo del día, prepárate con calma. Olvida que tienes prisa. Olvida que quieres hacer una foto para Instagram. Pesca para ti, para el pez y para el momento. Aplica la lentitud, aplica el silencio y aplica la regla de la invisibilidad. Te aseguro que los resultados llegarán. Tal vez no el primer día, porque reaprender un instinto lleva tiempo, pero pronto notarás que las picadas son diferentes. Son más decididas, más profundas. Los peces que antes solo seguían el señuelo y se daban la vuelta en el último segundo, ahora atacarán con la confianza de quien no ha detectado ningún truco. Estarás pescando en la frecuencia de 1920, una frecuencia de abundancia y de conexión real con el depredador más fascinante de nuestras aguas. La regla olvidada no es un secreto guardado bajo llave en una caja fuerte. Está escrita en las ondas del agua y en el susurro de los juncos. Solo hace falta que alguien se detenga lo suficiente para escucharla de nuevo. Los pescadores de hace 100 años no eran magos. Simplemente eran parte del paisaje. Si logras que el paisaje te acepte, el lucio te aceptará también. Y en ese momento, las estadísticas de captura dejarán de ser números en un libro viejo para convertirse en tu propia realidad a la orilla del lago.
Cada salida de pesca es una conversación. Si tú gritas con tu equipo, con tu ruido y con tus prisas, el agua te responderá con silencio. Pero si tú hablas el lenguaje del sigilo y la paciencia, el agua te responderá con la emoción de un lucio gigante emergiendo de las profundidades. Esa es la promesa de la regla olvidada. Una promesa que ha estado esperando un siglo para que alguien como tú decida ponerla a prueba de nuevo. Aprovecha el legado de aquellos hombres de tweed y bambú. Ellos no tenían la facilidad de información que tú tienes ahora, pero tenían algo mucho más valioso: el tiempo para observar y el valor para ser pacientes. En un mundo que nos empuja a ser siempre más rápidos, atreverse a ser el pescador más lento de la orilla es el acto más revolucionario y efectivo que puedes realizar. No pesques más fuerte, pesca mejor. No busques más peces, deja que los peces te encuentren a ti en medio de tu silencio. La próxima vez que veas un ejemplar magnífico en tus manos, recuerda que ese pez es el resultado de una partida de ajedrez mental que ganaste gracias a unos principios que tienen más de 100 años. La satisfacción será mucho mayor, porque sabrás que no fue el dinero en tu cuenta bancaria lo que atrapó al pez, sino la agudeza de tu mente y el respeto por las reglas de la vieja escuela. Ese es el verdadero éxito del pescador. Que tus jornadas estén llenas de esos momentos de claridad donde el tiempo parece detenerse y la única realidad es el pulso de la línea de seda imaginaria que te conecta con el pasado. Los lucios te están esperando y ahora, por fin, tienes la llave para entrar en su mundo sin ser detectado. Buena suerte en la búsqueda de la regla olvidada y que el agua te sea siempre propicia. Nos vemos en la orilla, en silencio y con la paciencia de un maestro de 1920.